En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Retiro espiritual de Mater Christi correspondiente al mes de junio de 2024, desde la sede de Mater Christi en Madrid, dado por Emilio Castrillón Hernández. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Buenos días, comenzamos este retiro ya entrado el mes de junio y abocados a comenzar el verano oficialmente, pero que ya hay un clima propio del verano por los días grandes, el calor, etc. Entonces, me parecía a mí muy interesante reflexionar sobre lo importante que es el verano. El verano es muy importante porque es el momento en el que de alguna manera paramos la vida de una forma global, general, aunque luego ese paro se va haciendo sectorialmente, pues según personas, ocupaciones, trabajos, etcétera, etcétera. Y es un tiempo en el que las personas lo anhelan, lo buscan, lo esperan y bueno, algo que en principio es positivo, por esto que estamos diciendo, es un momento ya llamado al descanso, al relajamiento de toda la tensión, pues de todo el trabajo, de todas las ocupaciones, y en todo ese aspecto es un momento muy adecuado para que la persona se abra a los valores del espíritu, a los valores trascendentales que lleva con él la propia persona, que han sido impuestos o impregnados por Dios en la conciencia de cada persona. Pero el verano es como un arma de doble filo. Por un lado se nos abre como momento de expansión, de descanso, de asueto, de hacer turismo, en fin, cada uno de la manera que más le agrada. Pero digo que es un arma de doble filo porque, por el contrario, la persona cuando pierde la vigilancia, la atención, pues esta atención que cada día te lleva el trabajo ordinario y que hay que cumplir unas obligaciones, hay que hacer una serie de cosas que, bueno, se suceden todos los días más o menos iguales, pero lo cierto es que requiere que hagamos ese parón, pero con el cuidado suficiente de que el tema no se vuelva contra nosotros, contra la persona que busca el descanso, que busca la expansión, que busca el relajamiento y que entonces pues se mete pues esos compañeros de viaje, como es la comodidad, como es la burguesía, como es los placeres, y en principio hablemos de los placeres legítimos, pero que buenas comidas, buenos descansos,
buenos baños en la playa si se está en ella, buenas caminatas en la montaña si se está allá, pero todo eso se nos puede ir de la mano y ir al vicio, ir a lo que se llama la proliferación de los defectos que conllevan, pues eso, hasta el vicio. Por eso yo os invito a que en este tiempo de verano, sea en los días de descanso, sea en el resto del verano, porque aun cuando se esté trabajando, el ritmo en la ciudad también baja. Entonces, que a lo largo del verano, pues os planteéis un poco lo que es la vida de defectos, vicios y, por el contrario, virtudes, buenas costumbres, buenos hábitos. Es una necesidad grande que la persona tenga conciencia de lo que es la virtud. Decía San Ambrosio que María es modelo y escuela de todas las virtudes. Por lo tanto, a ella sí podemos acudir para que nos ayude a buscar y discernir y hacer un compendio de virtudes en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón. La llamada de Dios a la santidad es una llamada a todos los hombres, de todos los órdenes, de todas las edades, de todos los estamentos sociales, a todos los hombres, todos estamos llamados a la santidad. Pero exige ser santo, exige ser algo más, no sé si mucho más, de lo que es ser humanamente bueno, una persona buena. Exige, pues, la llamada a la santidad, nada menos que haber sido llamados a participar de la misma vida divina. Por lo tanto, no es cualquier cosa. Es que tú, siendo persona y caminando por este mundo en peregrinación a la casa del Padre, empieces a gustar de lo que es la vida divina. Y ahí está justamente el punto en el que nos aboca la santidad de vida. La santidad, por lo tanto, exige una adhesión pronta, rápida, estable a la voluntad de Dios, que abarca todo lo que es la vida, abarca y se manifiesta a lo largo de todos los días de la vida y en todas las cosas de la vida. Para seguir con más facilidad la voluntad de Dios, Dios a lo largo de toda la vida ha hecho que el hombre disponga de un medio seguro, y ese medio seguro se llama virtud, la virtud. Por lo tanto, la virtud es una cualidad estable del alma, que no sólo una capacidad, principio firme y permanente de actos buenos. Y es por este camino de la virtud por el que se llegará a la vida de santidad. Hemos dicho que la virtud es un hábito bueno, que hace al hombre capaz de cumplir el bien, capaz de que de un modo fácil y gratificante él viva haciendo actos buenos que le ensanchará el alma en forma de hábito que perfecciona la naturaleza. Porque cuando la persona, por ejemplo, una virtud clásica que es la humildad, pues cuando la persona va haciendo
ese esfuerzo de adquirir la virtud, de adquirir el hábito de ser humilde, su alma, su corazón se ensancha. ¿Por qué? Porque comprueba que la humildad es algo bueno, excelente, es algo que le hace crecer, pero crecer no solo en el espíritu, sino también en lo humano, en la humanidad. Le hace ser más generoso, le hace ser más abierto al bien para los demás. Por eso decía hace un momento que el hábito perfecciona la naturaleza. Y así, en este caso, la humildad le llevará a facilitarle la perseverancia en el buen camino que conduce su vida. Y conforme tú vas adquiriendo virtudes, vas consolidándolas en tu vida, vas haciendo que tu naturaleza vaya tomando esas condiciones que trae la misma virtud, esas buenas disposiciones, también aparecerán buenas actitudes. Y de esta manera se irá consiguiendo la experiencia de vida, el saber hacer las cosas. Pero simplemente hacer las cosas bien hechas y ser buena persona no da como fruto la verdadera virtud. Irás adquiriendo, digamos, esa virtud coyuntural que te va dando la capacidad de esa bondad de vida. Indudablemente, desde estos principios que estamos diciendo, la virtud puede estar más cerca de conseguirte, pero la verdadera virtud vendrá y crecerá en la persona cuando ésta viva cara a Dios. Mientras Dios no esté presente en la vida de la persona, pero en una presencia, llamémosle, continua, acabada, que mantiene la persona a lo largo del día y de la noche, porque evitará el pecado grave, que es el que te aparta de Dios. No podrá evitar las imperfecciones ni los pecados veniales, pero esos pecados veniales ya sabemos que tenemos muchas formas de superarlos e incluso de mejorarlos con virtudes. Pero mientras la persona no vive cara a Dios, la verdadera virtud no crecerá en él, en ella. Es decir, cuando ayudado por la gracia se decide sin vacilación por dirigir todos sus actos hacia el último fin, que es Dios, entonces, solo entonces, aparecerá la verdadera virtud. Porque entonces, solo entonces, Dios será el que presidirá la vida. Recordad el primer mandamiento de la ley de Dios en la formulación que hace las tablas de la ley que ha recibido Moisés. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y a Él solo amarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, la esencia de la virtud y su sentido, podemos decir con Santo Tomás, que radica en acercar al hombre a su fin, que es Dios. El fin del hombre es Dios, porque es el que te eligió antes de la creación del mundo, dice San Pablo a los Efesios, es el que te eligió antes de la creación del mundo en su Hijo Jesucristo, para que fueras santo e irreprochable ante Él por el amor. Y por lo tanto, ese acercamiento a Dios, ese acercamiento al origen de mi naturaleza, el origen de mi propia esencia, de mi propia realidad, de mi propio vivir. Podemos decir, por tanto, que las virtudes
son el patrimonio moral del hombre porque ellas le ayudan a comportarse bien en toda circunstancia y hacerle bueno en el sentido más verdadero y completo, porque será el sentido en el que mostrará verdaderamente que es criatura de Dios, porque has sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahí es donde empezaremos a mostrar esa imagen y esa semejanza de Dios, porque beberemos de su santidad, beberemos de su vida de amor, de caridad, y la transmitiremos, digamos, como si dijéramos, repicaremos el amor de Dios que recibimos nosotros en virtud de esa virtud acabada que vivimos en fe, esperanza y caridad, y la replicamos a los demás. Ningún hombre, ninguno de nosotros, ni tú ni yo, hemos nacido ni bueno ni malo. Como nadie nace médico o arquitecto, pero de la naturaleza recibe la capacidad para llegar a serlo, para llegar a ser bueno o malo, para llegar a ser médico, arquitecto o artesano. Es la capacidad de ser virtuosos, es decir, de ser buenas personas en el sentido auténtico. Entonces, por lo tanto, distingamos la primera parte en el que hemos dicho cómo por la virtud llegábamos a ser buenas personas, pero en cambio no habíamos llegado a la virtud auténtica, a la virtud definitiva y acabada que llegamos cuando vivimos por la gracia cara a Dios, frente a Dios, unidos a Dios. Y aquí es cuando verdaderamente, como he dicho, seremos virtuosos, buenos en el sentido auténtico, y esto debe de ser un empeño de todos los que hemos sido bautizados de una manera singular y particular, porque todos debemos mejorar moralmente. Debemos mejorar moralmente porque si no, no podremos llegar a ser semejantes a Dios y perfectos como el Padre Celestial, y así nos lo pidió y exige Jesucristo. Decía antes que esto es una llamada a todos y de una manera concreta pues a los bautizados. Debe ser un empeño a todos porque todos deben buscar el mejorar moralmente. No existe otra posibilidad. O uno se hace mejor o uno se hace peor. Y esto lo hemos comprobado en la vida, pues iba a decir todos los días. Todos los días lo podemos palpar en nosotros mismos y en los demás. Aquí no vale en que yo llego a un estamento, bueno, he conseguido ser buena persona y ya está, ya. No vale, porque tú no vas a llegar a ser buena persona y te vas a quedar ahí. No, porque la vida continúa, la vida y sus lisonjerías pues estarán ahí continuamente tentándote, y por lo tanto tú estás en un afán de superación, o de lo contrario quedarás en una decadencia de ir bajando, de ir deteriorándote. Y no nos engañemos, es así. O se adquieren las virtudes o se abandona uno a los vicios. No hay otra. Ese vaivén que nosotros nos traemos y que creemos que bueno, que vamos salvando los muebles, yo creo que me convenía que lo pensaras un poco, porque no es verdad que vas salvando los muebles. Lo que es verdad es que estarás a ras de suelo,
no levantarás vuelo. Bueno, de vez en cuando serás humilde, de vez en cuando serás generoso, de vez en cuando serás comprensivo, según qué circunstancias, qué momentos, pero igualmente de vez en cuando serás egoísta, de vez en cuando serás soberbio o iracundo, o de vez en cuando vivirás el defecto y el pecado. Por lo tanto, quiere decir que o te haces bueno o te haces malo, te haces mejor o te haces peor, caminas hacia una dirección o caminas hacia otra, o adquieres virtudes o adquieres vicios. Y el hombre, la persona, tiene una capacidad que cuesta descubrirla, pero tiene una capacidad que resulta, pues cuando menos, a mí me parece que estremecedora, porque tiene la capacidad de saberse virtuoso y a la vez disculparse vicioso. O sea, se sabe virtuoso porque en un momento dado ejerce esta u otra virtud y se compadece, diríamos, vicioso porque es que yo sé que no debo de beber, pero estábamos en esa fiesta y bueno, pues al final me excedí y pequé gravemente porque me embriagué. Porque tengo el vicio de beber. Pero bueno, lo tengo ahí tan solapadamente que parece que no es tal. Entonces, lo peor que puede tener la persona es no ser leal consigo misma, no tener la capacidad de ver su propia verdad. Eso es lo peor que puede tener la persona. Porque que soy pecador, bueno, ya bien, pero lo reconozco, pido perdón, me acerco al sacramento y vuelvo a empezar con ilusión y camino. Pero nada de mentiras, porque aparte de que el 8º mandamiento dice que no mentirás, y a quien tienes que empezar no mintiéndote es a ti mismo, pues entonces tendrás que vivir en la transparencia y en la verdad. El hombre se encuentra en una bifurcación. No puede elegir, o elige el bien y por lo tanto mejora, o por caso contrario elige el mal y en este caso empeora. Porque ese camino que he explicado hace un momento, pues es un camino nefasto, porque es un camino que me llevará a esa mediocridad, porque no eres frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré, dice el libro del Apocalipsis. Y ese es el camino al que yo termino cuando ni estoy en un sentido ni estoy en otro, ni estoy en un mejorar de una manera firme y constante, o elijo estar en una situación de empeorar también de una manera fija y constante, aunque busque esa fórmula de lo uno y de lo otro, que al final, como estoy diciendo, me lleva a lo que detesta Dios, que es la tibieza. Quien elige ser mesurado en la mesa, hoy, mañana, pasado y al otro, se hará sobrio y será libre ante las atracciones de la comida. Por el contrario, el que es desordenado, hoy, mañana, al otro, etc., se hace vicioso y esclavo de los impulsos del momento. En este caso de la comida, pues del momento, de lo que me apetezca y de lo que me venga bien. El hombre virtuoso es una persona libre. El tema de la libertad es un tema que es muy profundo,
que a nosotros huimos de entrar en él y que ni tan siquiera admitimos, porque nos interesa decir que no somos libres para justificar no sé cuántas cosas, pues el asunto de la libertad es muy claro. La libertad a Dios me la ha dado y soy libre para escoger el bien o el mal. Y yo escojo el bien, persevero en el bien, como acabo de decir, soy ordenado y entonces experimento la libertad. Pero cuando no es así, no experimento la libertad porque yo no soy capaz de dejar de beber cuando tengo una botella delante. Porque estoy esclavizado por el alcohol, estoy esclavizado por el dulce y soy incapaz de tomar una pequeña ración de tarta porque en el lugar donde estoy pues debo de moderarme. Pero en cuanto me ofrecen otra y me dicen, bueno, bien, tal, inmediatamente la acepto porque yo no soy libre ante el dulce, soy esclavo del dulce. Y esto lo tienes que reconocer, porque si no lo reconoces, nunca serás libre. Entonces no pasa nada, porque tú reconozcas que eres esclavo del dulce. A partir de ahí, tú podrás empezar a plantearte seriamente cómo emplear la sobriedad, la virtud de la sobriedad ante el dulce, estés solo o estés acompañado. La adquisición de las virtudes es el único camino para ser verdaderamente libres, maduros, dueños de las propias acciones. Se comprende así que la importancia vital del mandato de Jesús, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, es posible llegar a hacerlo. Jesús viene a decir, haceros virtuosos, haceros buenos, haced el bien imitando a vuestro Padre Celestial. Por otro lado, signifiquemos que las virtudes naturales son el cimiento de las virtudes sobrenaturales. No se puede concebir que una persona se crea buen cristiano y no sea buen padre, no sea un buen ciudadano, no sea un buen trabajador, no sea un buen amigo, etc. San José María Escrivá de Balaguer decía, cuando un alma se esfuerza por cultivar las virtudes humanas, su corazón está muy cerca de Cristo, y el cristiano percibe que las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y todas las otras que trae consigo la gracia de Dios, le impulsan a no descuidar nunca esas cualidades buenas que comparte con tantos hombres. Sabemos que hay 4 virtudes fundamentales que le llamamos las virtudes cardinales, porque son el quicio alrededor del cual gira toda la virtud moral del hombre: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La gracia sobrenaturaliza en el cristiano todos los actos naturales de estas virtudes y los eleva al orden sobrenatural, pero si se hacen en estado de gracia y con rectitud de intención. En definitiva, la vida de la gracia me llevará en la virtud me llevará a la vida de la gracia. Y la vida de la gracia es la que me hace vivir en la presencia de Dios continuamente. Y por eso tendré que frecuentar el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, porque iré teniendo fallos, iré teniendo debilidades y pecados que debo de ir erradicando y convirtiéndolos en gracia y en virtud. El Papa León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, dice: la verdadera dignidad y excelencia del hombre consiste en la virtud.
La virtud es patrimonio común de todos los hombres e igualmente la pueden alcanzar los altos y los bajos, los ricos y los pobres. Y San Francisco de Sales dirá: de estas virtudes generales es necesario tener gran previsión y muy a mano, pues se han de estar usando casi de continuo. En María, como dijimos al principio, citando a San Ambrosio, encontramos el modelo y escuela para vivir todas las virtudes. Por lo tanto, yo os invito y os impulso a que tengáis un encuentro con la Santísima Virgen María, nuestra Madre y nuestra Guía, pidiéndola que os ayude a conocer las virtudes, a experimentarlas y vivirlas como ella lo hizo. Y vuestro ángel custodio, sin duda, que os ayudará a todo ese camino de lucha que es cuando uno se propone una virtud cualquiera. Antes dije la humildad, pues te ayudará a darte la cuenta cuando tienes que poner en práctica esa virtud y a tirar para adelante. Pues que el Espíritu Santo nos ayude a todos y que todos nos propongamos tener un gran verano en la presencia de Dios, en la gracia de Dios y sobre todo para ser luz y ayuda para los otros. Amén.